aquí se está compartiendo, perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes a los que estáis aquí, a los que estáis online. Yo me llamo Mercedes, trabajo aquí en la Academia IPAO y me encargo de la organización y gestión de la preparación de oposiciones, ¿vale? Con nosotros están Carlos Luna y Joaquín Artiz, que son todos los preparadores de esta oposición. Y bueno... Y con esto, bueno, queremos comentar un poco con esta sesión informativa, bueno, qué es la oposición de gestión del Estado, cómo la vamos a preparar, ¿no? La oferta última convocatoria que hubo. Y bueno, comentar con vosotros, no sé si habéis presentado alguna vez o conocéis esta oposición. ¿No conocéis esta oposición? ¿No habéis presentado? ¿Tú sí te has presentado? ¿Sabes? No te has presentado, pero ha empezado la preparación de esta oposición, tampoco. Es una de las alternativas que tienes porque quieres empezar a preparar algo. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a comenzar explicando, ¿no?, qué es el cuerpo de gestión, ¿no? Qué es lo que hace un funcionario del cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, ¿vale? Y vamos a ir viendo las diferentes fases de esta preparación, ¿vale? Este cuerpo lo que hace es, bueno, desarrollar una serie de tareas de gestión administrativa y apoyo dentro de áreas como tramitación y ordenación de procedimientos administrativos, gestión de recursos humanos y actividad contractual y patrimonial. Participa en el desarrollo de políticas sectoriales y su actividad puede desarrollarse en diferentes órganos centrales territoriales de los ministerios y también organismos públicos de la Administración General del Estado. La mayoría de la gente que saca esta oposición, ¿no?, el 60%, su destino suele estar en Madrid, ¿no?, en el centro, y el resto están en el resto del territorio español, incluso en alguna embajada o en organismos internacionales, ¿vale? No sé si podéis comentar aquí un poco en cuanto a la función que determina. ¿Sobre? Sí. ¿Las funciones, dices? Sí. Bueno, las funciones sobre todo y dentro de la Administración General del Estado. Bueno, primero y también sobre las plazas. El año pasado, por ejemplo, los alumnos nuestros que han aprobado con nosotros, nuestro equipo, uno de ellos está aquí en Granada, y está aquí en Granada y trabajando a 200 metros de su casa. Así que aparte de Madrid también se den plaza y sobre todo es un cuerpo donde hay mucha movilidad luego a través de los concursos y de las comisiones de servicio que se crean. Es un cuerpo que tiene mucha movilidad. La suerte que hay ahora mismo en este cuerpo es que hay mucha movilidad y hay muchas plazas y se prevén todavía muchas más plazas que vengan, ¿no? Entonces, una muy buena oportunidad. En cuanto a las funciones, pues son funciones sobre todo de jefes y de coordinadores de equipo, sobre todo de plantillas de los cuerpos del C1 y del A2. ¿En qué sitios? Pues tenéis desde Tesorería de la Seguridad Social, el SEPE, MUFACE, el CSIF, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en la agencia tributaria también existen puestos, es decir, que la variedad de puestos es bastante extensa y en todo el territorio nacional. Sí, es verdad que últimamente pues, hay muchos puestos en Madrid, pero igualmente, y además conozco mucha gente que está en 2 años. Antes, tradicionalmente, también era un sitio donde había mucha plaza, era Málaga. Este año no ha salido Málaga, por ejemplo. Entonces, es verdad que se van creando mucha apertura de plazas o de sitios en todo el territorio nacional, ¿no? En principio hacéis una formación cuando os incorporáis al puesto y después ya pues cuando acabáis la formación pues ya os dan un destino y ya está, ¿vale? Como cuerpo, dentro del cuerpo de su grupo A2 que sois, ¿no? Si quieres, mira. Si no habéis presentado antes una oposición, ¿habéis presentado alguna vez? Yo he estudiado para varias oposiciones. Pero no habéis presentado. Vale. Entonces voy a comentar un poco cuáles son las fases de una oposición. Es funcionario del SEPE. De lo que voy a hacer la promoción interna, o sea que la promoción interna como tal ya me dijeron que no preparaba. Vale. Hablé con la compañera de, bueno, hay algunos de los temas que nosotros pegamos en la promoción, pues me saltaría esa clase y el resto ya lo vamos organizando. Sí, lo podríamos organizar la promoción interna junto con el acceso libre, sí. Vale. Un mesecillo comisión de servicio de la biología de centro. Vale. ¿En la cadena? No, en Santa Bárbara. Vale. Sí, aquí al lado.
Sí, porque lo han cogido hace aquí. Mira, queremos comentaros de esto, bueno, pues lo que son las fases dentro del proceso selectivo. Lo primero que sale, para los que no habéis presentado nunca una oposición, es la oferta de empleo. Concretamente, la última que salió fue la del 2024, que se convocó junto con la del 2023, y el número de plazas que sacaron fueron 2.700 plazas, ¿vale? Ahora mismo hay una previsión de oferta de empleo en un borrador que está circulando, pero que no es nada definitivo todavía, donde habla de 2.285 plazas libres, ¿vale? La de promoción interna no la hemos metido aquí todavía, ¿vale? Serían libres. Sí, un montón, sí. Sí, hemos estado viendo, bueno, repasando cuáles son las plazas que sacaron el año pasado y las solicitudes. La última convocatoria, que fue en julio del año pasado, se presentaron unas 18.000 solicitudes. De esas 18.000 solicitudes, 7.000 fueron los que se presentaron finalmente, es decir, como menos de un 40%, ¿vale? Hubo una ratio de como de 1 a 2,5 de plazas. ¿Eso qué quiere decir? Que es una buena oposición porque el número de plazas, proporción, número de gente que se presenta finalmente es de los mejores que hay. No hay mucha gente que... Bueno, hay gente, pero no igual que en el resto. Es un buen momento para acceder a este cuerpo, ¿vale? Una vez que sale la convocatoria es cuando se abre el plazo para que presenten la solicitud, ¿vale? Después de salir la convocatoria se tiene que publicar la lista de admitidos, después sale la ficha de examen, la lista de aprobados. Y otra cosa a tener en cuenta también en esta oposición y como otras del Estado es que se crea una lista de interinos también. Es decir, si aprobarais la fase de oposición pero no consiguierais plaza porque no cogierais el número, se crearía una lista de interinos también, que eso lo determina la comisión de selección, es la que determina la nota que tienes para entrar dentro de esa lista. Es decir, las posibilidades de conseguir la plaza es grande porque el número de gente que presenta son pocas y además nos encontramos con la opción de la lista de interinos también, ¿vale? ¿Sí? De acuerdo. Si queréis comentar algo vosotros, pues lo comentamos, ¿vale? En referencia a cómo es el proceso selectivo, pues, bueno, entendemos que cumplir los requisitos, la titulación que piden para poderse presentar a estas oposiciones es una diplomatura universitaria, un título de ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado. Tiene un temario que viene publicado en las bases de la convocatoria, que está organizado en estos 6 bloques que veis aquí: Organización del Estado y Administración Pública, Unión Europea, Políticas Públicas, Derecho Administrativo General, Administración de Recursos Humanos y Gestión Financiera. De esto, en el caso de promoción interna, hay unos bloques que sí que coinciden con el temario y otros se quedan fuera, ¿vale? Pero la preparación sí que podríamos hacerla de forma conjunta. Los ejercicios, pues tienen 2 ejercicios esta convocatoria, que en la última convocatoria se realizan en el mismo día, se examinan en el mismo día, ¿vale? Un primer examen tipo test con 100 preguntas tipo test y una duración de 90 minutos. Y el segundo ejercicio tiene la resolución por escrito de un supuesto práctico con 5 preguntas a elegir entre 2 propuestos de parte de los bloques del temario, es decir, no de todo el temario, sino de una serie de bloques, del bloque 4, que es Derecho Administrativo, del bloque 5, que es Administración de Recursos Humanos, y del bloque 6, que es Gestión Financiera y Seguridad Social, ¿vale? Si superas los 2 ejercicios, la nota final viene determinada por la suma de los 2 y sale la lista de aprobados. Después de esto, que hay un curso selectivo, como ha comentado Joaquín, que tiene una duración estimada de unas 2 semanas y que dan apto o no apto. Y a partir de ahí ya te nombran como funcionario, ¿vale? Este sería un poco lo que son las fases del proceso selectivo. No sé si queréis comentar alguna cosilla dentro del proceso selectivo, algo a tener en cuenta. Continuamos con cómo lo podemos preparar, ¿vale? La preparación que queremos ofreceros es, bueno, pues sería un día a la semana solamente, los jueves de 5 a 8, podríamos hacerlo tanto de forma presencial como online. Las clases son en directo, pero se graban para que después podáis verlas. Es decir, tanto si venís de forma presencial como os conectáis de forma online, se quedan grabadas las clases. Con respecto al material, lo que los docentes van a proporcionar van a ser una serie de esquemas, test o supuestos prácticos, la normativa y el material complementario.
El temario elaborado como tal no lo facilitamos. Se suele recomendar, ¿no? Los profesores lo suelen comentar en clase, que tengáis algún temario base que os pueda servir de guía para la preparación tipo CEF o tipo Adams, ¿no? Dependiendo, o el que, si alguno de vosotros ya tenéis un temario, ese, porque ellos en principio lo que van a proporcionar va a ser esquemas y la normativa o el material complementario necesario para la preparación, ¿vale? El precio de la preparación será tendrá una matrícula inicial de 30 euros, que será gratis si os matriculáis antes de que comencemos, y la mensualidad son de 140 euros al mes, ¿vale? 4 clases al mes de 3 horas, ¿de acuerdo? Y aquí os voy a pasar un poquillo para que vosotros comentéis un poco cuál va a ser cómo sería la manera de prepararlos. Por ejemplo, Carlos, que no te he dejado hablar todavía. Eso. Mira, lo primero, tú eres funcionario, pero los otros dos tenéis cara ya de funcionario, que eso ya sirve, ¿no? Para empezar. Incluso la persona que está online seguramente tenga esa cara. Yo me ocupo en la preparación porque Joaquín se ocupa de la parte quizás más delicada y más compleja y desde el punto de vista más práctico, ¿no? Que son los últimos 2 bloques, tema de presupuestos, contratos, etcétera. Conmigo veis la parte constitucional, ¿no? Lo que corresponde a la Constitución, que es el primer bloque, el bloque de políticas públicas. En principio también veremos el bloque de la Unión Europea, pero luego tenemos uno que es muy importante, que es de derecho administrativo, ¿no? Que es además el único de los bloques que veis conmigo, porque esos bloques van al primer ejercicio, que es teórico, con preguntas tipo test, pero ese bloque de Derecho Administrativo General sí pasa también al práctico, ¿no? Entonces ahí, pues, como es lógico, trillamos mucho, no solamente la teoría, sino también la práctica. Yo tengo una especial obsesión por el primer ejercicio y estoy seguro de que si empezáis a preparar la oposición lo vais a superar, es el ejercicio tipo test. Y para eso lo que hacemos es básicamente hacer muchas preguntas tipo test, es decir, estudiarnos las cosas para contestarlas en un tipo test, porque no es lo mismo estudiarlas para un ejercicio teórico, me refiero tipo escrito, preguntas cortas, preguntas medianas, temas extensos, completos, generales, que prepararla para un tipo test, porque en el tipo test pues es verdad que hay como unas reglas como más específicas y a veces uno se estudia los temas y dice, pues yo creo que me lo sé, y le ponemos un test y descubre pues que no se lo sabía, por lo menos para contestar un tipo test, ¿no? Pues tiene como sus particularidades, ¿eh? En las preguntas tipo test muchas veces vemos una especie de tribunales trileros, ¿no? Que nos hacen como trampillas con las respuestas y nos copian y pegan y quitan una palabra o cambian una por otra parecida, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hacemos es trillar mucho eso, ¿no? Por supuesto, dentro, por ejemplo, de los temarios que veis conmigo, hay temas que básicamente no necesitan ninguna explicación o muy poca explicación, eso ya depende también del nivel que tengáis, del nivel previo, de la preparación previa, y hay otros temas donde sí se requiere explicación, porque luego también nos lo vamos a encontrar en la parte práctica, sobre todo el bloque de Derecho Administrativo, es el que básicamente en el que yo explico más, ¿no? Y hacemos más cosas sobre él. En el resto, sobre todo, empezamos a preparar el primer ejercicio, el tipo test, haciendo muchísimas preguntas tipo test. Yo soy muy amigo de los esquemas que no son resúmenes, sino esquemas que presentan de otra forma el contenido de los temarios y yo los voy a ir facilitando y, por supuesto, vamos a hacer, como digo, muchísimos ejercicios tipo test. Cuando entremos en el bloque administrativo, pues vamos a ir combinando test y supuestos prácticos. Y ahí sí, las clases, para mi gusto, van a ser más entretenidas incluso, ¿no? Porque hay más explicación, más aclaración. A través de los prácticos vamos asentando sobre todo la parte teórica, es donde se ve digamos los vacíos, las lagunas que podamos tener en la parte teórica y son, la verdad, bastante provechosos. Como ha comentado Mercedes, solemos utilizar cualquiera de esos manuales que ha citado de las editoriales como base, ¿no? Digamos como guía inicial, pero todo eso lógicamente lo vamos completando y lo vamos en algún caso incluso también actualizando cuando las editoriales no llegan a tiempo en las actualizaciones, ¿no? Y son modificaciones interesantes. Básicamente esa es la preparación, es trabajar mucho, estudiar mucho como es natural, hacer muchísimos tipos de, acostumbrarse para superar el primer ejercicio a ese tipo de preguntas, no a ese tipo de ejercicio y luego, por lo menos en mi caso, cuando entremos ya en el bloque administrativo que entra también ejercicio práctico, pues vamos a hacer muchos prácticos, vamos a hacer muchos test por supuesto y vamos a hablar mucho sobre esos temas, ¿no? Para aclararlos en la mejor medida posible. El objetivo es pasar el primer ejercicio y pasar el segundo. Yo creo que está claro, ¿no? Obtener plaza, ese es el objetivo. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero ese es el objetivo que tenemos que conseguir, ¿vale?
Y don Joaquín. Pues a mí me toca bailar con la más pesada, ¿no? Nada, lo que dice Carlos pues es nuestra manera de trabajar. Los test, el primer ejercicio hay que superarlo para llegar después a lo que pensáis que es la encerrona y que no es tal. Porque sí es verdad que el primer ejercicio es test, el segundo supuesto, los supuestos son de desarrollo, pero prácticamente, salvo alguna trampilla, menos que en el test, pero alguna trampilla que pueda tener el enunciado, al final los supuestos, bueno, pues os ponen un caso y después os ponen una serie de preguntas que tenéis que contestar y desarrollarlas vosotros. Eso es lo que vamos a ensayar, cómo se contesta, la manera de contestarlo, incluso pues también darlo, ¿por qué no?, algún truquillo para, en caso de que no sepamos, pues contarle un poco el cuento de Caperucita Roja maquillado para que encaje alguna cosa, ¿no? Siempre que nos mintamos, ¿no? Entonces hay que también saber contestar el segundo, ¿no? La gente le tiene miedo, pero yo ya os digo, quizás para mí es más complicado también, coincido con Carlos el primero, pues porque sí es verdad que el tiempo es un poco limitado, tenéis que contestar muchas preguntas, es algo que también hay que ensayar, enfrentarte a un test de 100 preguntas en tiempo limitado, pues al final cuando no estamos acostumbrados, cuando llevamos 60 preguntas ya el cerebro lo tenemos sequito. Sin embargo, el desarrollo, aunque siempre le tenéis miedo, pero siempre podemos defender algo si vamos con un poquito de lucidez. Y luego también tenemos la ventaja de que ya hemos hecho el precalentamiento, porque al final lo que tenemos encima de los hombros es un músculo. Hemos hecho el precalentamiento del tipo test y cuando llegamos al desarrollo pues hay muchas cosas que nos suenan o alguna bombillita que se nos ha despertado mientras hemos hecho el test. Entonces, es verdad que normalmente el desarrollo no es para mi punto de vista tan ratonero, ¿no?, como el test. El de desarrollo, pues tenéis una serie de preguntas, tenéis dos supuestos, normalmente uno se enfoca más quizás en una parte del temario, sobre todo puede ser quizás en financiero, en presupuestario, y el otro se enfoca un poco más a lo mejor en contratos, pero básicamente los dos van a preguntar algo de los 3 bloques que están en el examen, ¿vale? Y eso, por supuesto, también. La manera de hacerlo, pues se mandan a casa, lo traéis y lo corregimos aquí, ¿vale? Aquí no, salvo los exámenes simulacros que hagamos aquí, que será otra técnica diferente, pero cuando vosotros tenéis que trabajarlo, trabajaréis en casa y lo tenéis hecho aquí para comentarlo, ¿vale? Aquí no hay, aparte que a mí no me gusta nada estar aquí mirando cómo escribís, no sé qué lo traéis de casa. Y aquí lo que hacemos es corregirlo, discutirlo un poco, y también es interesante ver un poco cómo ha contestado uno, cómo ha contestado otro compañero, que también es la manera de crecer, ¿vale? Aquí no sois competidores, ¿vale? Tenéis 2.400 plazas, pues si aquí somos 10, pues ya sabéis que tenéis 2.390 competidores. Los de aquí, los 10, tenéis que saber trabajar juntos, preguntaros entre vosotros, ser valientes también en clase, preguntar las dudas, ¿vale? La duda que no se pregunta os la vais a llevar al examen, entonces hay que traerla aquí y resolverla en cuanto antes, ¿vale? Es súper interesante, sobre todo lo que uno siempre es más tímido y no pregunta, a ver si van a pensar que soy gilipollas, ¿vale? El otro, al revés, es muy lanzado y, bueno, pues cada uno tiene su manera de ser, pero ahí sí que tenéis que tener un poco la valentía, para el que sea un poco más tímido o tímida, de las preguntas, las dudas que tengáis, soltarlas. ¿De acuerdo? Es la manera de trabajar y sobre todo de crecer como grupo. Es más interesante, y ya tenemos experiencia aquí los dos de trabajar con grupos, pues es más interesante cuando el grupo participa, a ver, que no sea esto tampoco un corral, ¿no? Que también lo ha pasado. Que no sea, pero siempre que haya respeto y demás, que trabajéis, que expreséis las dudas, que vayáis creciendo poco a poco como grupo en los conocimientos y tal, que cada uno, por supuesto, va a tener su ritmo de aprendizaje. Pero es interesante porque, ostras, primero que hay cierto pique, coño, este que bien va, tal, pique. ¿Vale? Y eso nos va a servir mucho para crecer en la clase, ¿vale? Yo digo, aquí no vaya a tener, aquí dentro de esta clase no van a quitar ninguno al bazar, son los de fuera, ¿vale? Mi recomendación. Sí, de hecho también lo suyo es, aunque las clases se graban, ¿no?, todas las clases se graben, recomendamos siempre que asistáis en directo, o bien de forma presencial si estáis aquí, o bien de forma online,
pero que intentéis dejar las menos posibles para ver las grabaciones, sino que participéis de las clases, que asistáis a la clase en directo para que podáis preguntar a los profesores las dudas que tengan, ¿no? Oigan los comentarios con otros docentes, la clase será mucho mejor y se asimilará mucho mejor que tener que oír después la clase una vez que está grabada. Las clases grabadas están como un recurso para que, bueno, si un día no podéis asistir o queréis repasar algo, está muy bien para que lo veáis, pero se saca mucho más rendimiento si participáis de ella en directo, ¿vale? Esa es una cosilla que quería comentaros. Bueno, una vez visto esto, solo comentaros también, bueno, pues los resultados que hemos tenido en la última convocatoria que terminó, que fue la oferta de empleo del 2020, del 21 al 22, que creo que se examinaron, no sé si fue en el año pasado, no, en el 2023, a final del 23 creo. Tuvimos 24 aprobados del primer ejercicio y 12 aprobados del segundo ejercicio, ¿vale? O sea que 12 aprobados con plaza. Y la anterior, bueno, pues nos remontamos al año 2018, que fue la otra oferta de empleo anterior, ¿vale? Ahora mismo está en proceso todavía de finalización la oferta del año pasado, han salido las notas del primer ejercicio y faltan todavía que salgan las notas del segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en principio, por nuestra parte, no tengo ahora mismo mucho más que comentaros. No sé si tenéis alguna duda, alguna consulta. Vale, vamos a ver. En principio, nuestra idea era empezar en la segunda quincena de este mes de mayo, ¿vale? Entonces, para eso habría que hacer una reserva de plaza para comenzar y pues daríamos un plazo de una semana, hasta la semana que viene, hasta el jueves de la semana que viene, para hacer la reserva de plaza, abonando lo que sería la primera mensualidad. Como este mes daríamos solamente 2 clases, se cobraría la mitad, ¿vale? Entonces, para eso hay que hacer una inscripción previa a través de nuestra página web, en el apartado Inscríbete, podéis hacer la prescripción y a partir de ahí nos ponemos en contacto con vosotros para ya indicaros todos los pasos que hay que hacer para terminar de formalizar la inscripción, ¿vale? A finales de la semana que viene veremos a la gente que está interesada en comenzar para intentar confirmaros que comenzamos en la semana siguiente, ¿vale? Y ya está, ese sería el proceso para hacer la inscripción. Y después cuando comencen a grupo, porque yo tengo todavía que acabar la carrera, ¿en qué momento? A ver, en principio, el siguiente grupo sería, o sea, si ahora comenzamos un grupo nuevo como tal, sería a largo plazo, pero no hay problema en que te incorpores una vez que el grupo se ha iniciado, quiere decir, no es necesario que empieces por el primer tema, la preparación, te incorporarías por donde vas y tendríais que ponerte un poco al día con lo que se ha hecho anteriormente. Cabe la posibilidad también para la gente que se incorpora más tarde, puesto que las clases se quedan grabadas, si quieren adquirirlo del mes anterior también se puede adquirir igualmente, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta preparación tiene una duración de unos 14 meses aproximadamente, 12 a 14 meses, ¿vale? Lo que es la preparación del acceso libre, completo. Esa es la duración aproximada. Entonces, no empezamos ahora dentro de 2 meses otro curso, sino que la gente se va incorporando, finalizamos y luego volvemos a empezar otra vez, ¿vale? Esa sería un poco la dinámica. También dependerá de, bueno, pues de la oferta de empleo que salga este año, de cuándo sea la convocatoria, de cuándo sean los exámenes. Todo eso determina también la finalización del curso, pero que sepáis que la duración aproximada es ese tiempo. Si al final el examen resulta que es sobre los 12 meses, pues intentamos ajustarnos para intentar terminar en ese tiempo. Si es a los 4 meses, pues entonces no, porque no nos ha dado tiempo a preparar la oposición, pero más o menos esos son los tiempos con los que barajamos. Este año, pues la oferta de empleo público no ha salido todavía, se supone que estaba a punto de salir, esa es la información que había. ¿No? y bueno, pues cuando salga la oferta de empleo público, pues podremos saber un poco más. Esas son las plazas que se barajan, lo que hemos comentado antes. Otro año, pues el examen, la convocatoria ha salido en verano más o menos, ¿no? Creo que fue en julio y los exámenes a final de año, más o menos, ¿vale? Eso es lo que puede ocurrir. Este año, pues no sabemos si los exámenes son a final de año, pues vamos con la mitad del temario. Más o menos, no va a dar tiempo a darlo completo. Si salen más tarde y puede ser en el primer trimestre del año que viene, pues ya la cosa es un poco